Bienvenidos a este tiempo de meditación de la palabra, a su programa Así dice el Señor. Y como es nuestro texto base, es 2 Corintios 3:17, porque el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu hay libertad. Espero que este tiempo que vas a estar compartiendo conmigo, tú que nos estás mirando en la comodidad de tu casa, en la sala, tú que estás en alguno de los medios de comunicación, alimentándote por medio de este canal, de estas redes sociales que son de bendición para tu espíritu y para tu alma. Espero que disfrutes en este día la palabra que Dios tiene para tu vida, la palabra que Dios tiene para alimentarnos, para consolarnos, para fortalecernos, porque ese es el propósito de su palabra. La palabra Dios la envía con una multiforme de propósitos para sanar, para liberar, para traer gozo, para traer paz, para traer alegría. Tú que nos estás sintonizando, tú que sintonizas este canal de televisión donde muchos siervos y siervas edifican tu vida, no desaproveches la oportunidad, no desaproveches el tiempo que todavía hay libertad de parte de Dios para escuchar su palabra, para ser edificados. En este día yo quiero que tú te sientas en esa comodidad de tu casa y dispongas más que la comodidad de tu cuerpo, dispongas de tu alma, tu espíritu, para que puedas ser edificado con esta palabra que Dios quiere compartirte en este día por medio de mi voz, de mi boca, porque recuerda que este tiempo, este programa es un tiempo donde Dios quiere usar bocas para darle voz a su palabra. En este día estoy contenta otra vez de estar aquí contigo, siendo edificados mutuamente, porque quiero que sepas que la palabra del Señor no solamente es para el que oye, sino también es para el que la comparte. Primeramente, la palabra es un efecto en nuestra vida. Y después, por eso venimos con gozo y con alegría a compartir contigo juntamente. Me recuerdo la semana pasada cuando el Señor me hablaba de la fe, de verdad mi corazón se regocijaba y podía experimentar ese fuego de Dios porque nunca terminamos de aprender. Porque si la palabra se cumple, dice que Él nacerá, resplandecerá nuestro corazón como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Nunca vamos a terminar de aprender, de regocijarnos. Dios no va a terminar de sorprendernos, de asombrarnos con sus maravillas. Y no solamente las externas, sino las que Él hace internamente en los corazones. En este día quiero que me acompañes en una pequeña oración antes de entrar en la meditación de la palabra que Dios ponía para compartir contigo. Quiero que en este día también tú dispongas no solamente tu espíritu, porque el espíritu siempre está presto, receptor para escuchar esa palabra que lo alimenta, sino quiero que dispongas tu alma para obedecer y para poner por obra lo que tú escuches. Cuando tú te expongas a una predicación, a una enseñanza, a una instrucción que proviene de estos 66 libros, está presto, está siempre dispuesto a ponerlo por obra y tú vas a ver el resultado. No falla. La palabra del Señor dice que su palabra es como Él es infalible, no falla, no falla, no fallará. Cumplirá el propósito por el cual Dios la envía. Y si tú la escuchas, es porque Dios quiere que haga un efecto en tu vida. Disponte más que todo a oír, a ser un pronto hacedor de ella. Porque nuestro hermano en Santiago dice, no solamente seáis oidores, sino también hacedores. Nuestro Señor Jesús, el Maestro por excelencia, que maravillaba a las multitudes, más que con milagros, con sus enseñanzas. Dice que las multitudes se asombraban, se maravillaban de la enseñanza que Él tenía, porque nunca habían oído a nadie hablar como Él hablaba. Claro, muchos dirán, pues sí, Él era la palabra viva. Sí, pero Él no solamente, como dijo Él, nos dio ejemplo en todo. Él no solamente la hablaba, sino la hacía, la ponía por obra. Ese es el secreto.
El secreto es no solo saberla, escucharla, sino hacerla, ponerla en práctica. Por eso, más que cualquier cosa, más que la comodidad de tu sofá, de tu sala, dispón la comodidad de tu alma para que esta palabra haga el efecto. La palabra es como una espada de doble filo, es viva y eficaz y penetra. Penetra, dice, hasta lo profundo de nuestro ser. Separa, divide, discierne las intenciones, separa la carne del espíritu, lo que no es de Dios contra lo que es de Dios, lo separa. Pero tú determinas qué permanece, lo de Dios, lo del espíritu o la carne. Por eso pon cómoda tu alma y dile, alma mía, como decía el salmista, hoy bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra del Señor ha traído beneficios, multitud de beneficios a nuestro ser interior. No solamente te ha sanado, te ha liberado, te ha restaurado, sino hace cosas impresionantes que tú mismo no sabes que ella hace. Cuando alguien tiene una operación de corazón abierto, la persona a quien están operando, ella en ese momento no sabe lo que le están haciendo. Quizás se lo exponen antes o se lo exponen después, pero en el momento en el que lo meten en el quirófano y le dan el bisturí, empieza a abrir para penetrar en su interior. Ese bisturí, esas herramientas que el doctor usa, están haciendo algo, un efecto beneficioso para esa persona. Cuánto más la palabra del Señor, que dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Quiere penetrar dentro de nosotros y hacer un efecto que quizá tú no lo veas ni lo entiendas ahora, pero lo entenderás mañana. Lo que tú no puedas entender y comprender ahora que el Señor quiere hacer o está haciendo, no te afanes por quererlo entender en el momento. No permitas que venga ansiedad. Dios te lo va a ir exponiendo y te lo va a ir enseñando y tú lo vas a ir entendiendo. Por eso dispón la comodidad de tu alma y dile, alma mía, hoy en este momento, hoy en este día, vamos a estar prestos, atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Porque eso dice la palabra en Apocalipsis. Eso el Señor muchas veces lo repitió en los evangelios. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu, y no cualquier espíritu, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, el que nos guía por esas sendas que nos conducen a agradar a Dios. Presta atención a lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida en este buen día. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das, no solamente de pregonar, de hablar, de compartir tu palabra, sino nosotros mismos ser esos recipientes donde tu palabra, Señor, será depositada y hará un efecto para lo cual tú le envías. Añade entendimiento, añade sabiduría, añade conocimiento, Señor amado, a nuestra alma y a nuestro espíritu para poder conocer tus propósitos, para poder entender tu plan. Como dice tu palabra, que no se gloríe el hombre ni en su riqueza, ni en su fuerza, ni en su poder, ni en su sabiduría, sino en entenderte y en conocerte. Ese es el propósito principal, el plan tuyo de revelarte a nuestras vidas. En este buen día, yo te suplico que venga el precioso Espíritu Santo a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender lo que tú tienes preparado para nosotros y lo que tú quieres que nosotros hagamos, porque ciertamente tu palabra es fiel y verdadera y se cumplirá. Tú declaraste por boca de tus siervos
que nosotros somos tus instrumentos, que tú nos alcanzaste para la gloria de tu nombre, que tú nos escogiste para hacer obras portentosas aún mayores que las tuyas, y quizá no con el poder, Señor amado, visible, sino con el poder del amor, de la humildad, de la mansedumbre, con el poder de la compasión y de la misericordia, así como el ejemplo que tú nos dejaste. En este buen día, que la palabra penetre como esa espada de doble filo en nuestros corazones, en nuestras médulas, en nuestros tuétanos, en todo nuestro ser integral, y haga el efecto que tú quieres que haga. En este buen día te doy gracias por aquellos que están escuchando, aquellos que van a escuchar, aquellos que en el futuro van a ser edificados por tu palabra. Estoy segura que no regresará vacía. Estoy segura que hará el efecto por el cual tú le envías, porque es tu palabra. Son tus propósitos, son tus planes, que te conozcamos y que te entendamos, y esa será nuestra gloria. En el nombre de Jesús, de antemano te decimos que por todo lo que tú hagas y lo que estás haciendo, tú te llevas toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias por permitirnos tomar de los méritos y los beneficios del sacrificio de Cristo. Gracias porque nos has hecho aceptos en el amado. Gracias porque nos has hecho, Señor, ser parte de tu pueblo. Nos has alcanzado con un propósito específico en Cristo. Por eso en esta mañana, en este buen día, nos despojamos de todo peso, de todo lo que quiera estorbarnos. Avanzamos hacia la meta del supremo llamamiento. Dejamos atrás aquellas cosas que debimos de haber hecho y que no las hicimos, pero en esta mañana, en tu misericordia y en tu gracia, avanzamos hacia el propósito tuyo, agarrándonos, Señor, aferrándonos a Cristo para alcanzar en Él aquello por lo cual fuimos alcanzados. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias por tu presencia. En este buen día estoy contenta porque quiero compartirte una palabra que Dios me daba para que meditáramos en ella, para que, como dicen muchas personas, ¿verdad? Hagamos como la vaquita. Pero hace muchos años, yendo a una excursión de la escuela de mi hija, la pequeña, me di cuenta que no solamente la vaca rumea su alimento, sino esa es otra característica de la oveja. Cuando el instructor nos estaba enseñando, él decía que la oveja tiene una cualidad muy importante y ella lo sabe. Y por eso la oveja que pone por obra lo que ya está en su instinto, porque esto ya está en el instinto. Y esto me lo recordaba el Señor, porque muchas veces nosotros como humanos podemos decir no puedo, no sé, no tengo, nunca fui a la escuela. Podemos poner mil excusas para quizá no hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero meditaba yo en esta mañana, y lo he venido meditando en estos días, en una promesa de Dios. Dijo que en el último tiempo Él cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. Y en ese corazón de carne, dijo Dios, ahí escribiré mis leyes y mis mandamientos, mis estatutos. Entonces, ya todo lo tenemos interno. El instinto para lo bueno y lo malo, ya lo tenemos. Para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, lo recto, lo correcto, ya está dentro de nuestro ser. La diferencia es que yo tengo que determinar, dejar que el Espíritu Santo, el que ahora mora dentro de mí, me conduzca a hacer lo que a Dios le agrada. Y vuelvo a la anécdota de la oveja. Decía el instructor, la cualidad de la oveja, cosa que yo no he oído a nadie hablar de esto,
Cuando el Señor me enseña esto, dije yo, esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque la palabra no se equivoca. Cuando el Señor Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz. Y es lo mismo que la palabra del Señor. La palabra del Señor es alimento. Entonces, cuando yo como el alimento de Dios, tiene que haber un efecto dentro de mí. Porque si yo estoy comiendo un alimento, pero no es el alimento de Dios, también va a dar un efecto. Y esto tiene que ver con lo que hoy quiero compartir contigo y que meditemos juntos. Que el árbol bueno, ¿qué da? Da frutos buenos. Y esas son palabras del Señor Jesús. Y el árbol malo da frutos malos. Y decía el instructor, una cualidad de la oveja es que ella traga el alimento y lo mastica y lo mastica y lo mastica. Y luego lo escupe y se lo vuelve a tragar. Y después de que se lo vuelve a tragar, a echar a la boca la segunda vez, entonces lo puede digerir. Porque el instructor decía que una de las cualidades en el cuerpo de la oveja es que su esófago es muy, muy delicado, muy delgado. Entonces, si a la primera se lo traga sin haberlo masticado, rumiado bien, decía el instructor que la oveja moría. Por eso era necesario volverlo a moler, a triturar. Y eso es una realidad certera. Por eso el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué sale de la voz del buen pastor? Sale vida, palabras de vida. Por eso es importante en los tiempos que estamos viviendo. Muchos hablan de los tiempos que estamos viviendo, pero muchas veces solamente nos enfocamos en el ámbito natural. El ámbito natural a mí me hace ver, entender con el entendimiento natural que las cosas que están escritas ciertamente se están cumpliendo así como el Señor lo había preparado, predeterminado, como Él lo había profetizado. Pero muchos ignoramos el mundo espiritual. El mundo espiritual está también en un constante agitar como el mundo natural. Y yo lo que quiero compartir contigo en este día es la palabra que el Señor me hablaba acerca de el cimiento sólido, edificando sobre el cimiento sólido. Quiero leerte algo antes de empezar. Religión. La palabra religión quiere decir una práctica humana de creencias existenciales, morales y sobrenaturales. Cuerpos sociales que se ocupan de la sistematización o de un sistema o de un orden que tiene relación con espacios científicos o académicos de investigación. Lo que quiero compartir contigo en este día es, primero quiero hacerte una pregunta, porque quiero que nos examinemos, revisemos nuestro ser interior, ¿en dónde estamos parados? Y el Señor me recordaba la escritura donde Él mismo habló, fueron palabras de Él, que Él dijo, ¿a qué compararé un hombre que oye, escucha mis palabras y las pone por obra? Él dijo, lo compararé como un hombre sabio que edifica su casa sobre un cimiento sólido, al que pone por obra las palabras que oye, que escucha. Y el que no pone por obra las palabras es como un hombre necio, un insensato, que edificó sobre la arena, pensando quizá que nada iba a pasar. Y cuando el Señor me empezó a hablar de esta palabra para compartir contigo, para ser edificados, porque quiero que sepas que yo juntamente contigo soy edificada, soy renovada en el gozo de que la palabra del Señor es viva, es real, Dios es real, Dios es real.
Las generaciones pasan. El mundo está avanzando, como dijo nuestro hermano Daniel, la ciencia se está aumentando, cosas nuevas se están inventando, se están descubriendo para el que no tiene a Dios. Pero los que somos pueblo de Dios, hijos de Dios, esas cosas para nosotros no son nuevas, porque todo es una creación de nuestro Dios. Y Él quiere darse a conocer a nuestra vida, para que nada de lo que escuchemos nos sorprenda, sea bueno o sea malo, porque Él es el creador de todas las cosas. Yo también contigo juntamente soy edificada, y por eso cuando vengo cada vez aquí a compartir contigo, a tener una conversación, una meditación, vengo con ese regocijo porque juntamente contigo el deseo de mi corazón es que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento cada vez más para conocerle más, la grandeza de nuestro buen Dios, nuestro buen Salvador, aquel que desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está escrito se cumplirá. Por eso te decía, muchas veces nos enfocamos en lo que vemos afuera, pero ¿qué tal de lo que está pasando en el mundo espiritual? El Señor Jesús dijo, a muchos tratarán de engañar. ¿Con qué? Con falsas enseñanzas, con falsas palabras. Pero tú y yo, que somos ovejas del Señor, somos pueblo de Él, linaje de Él, con propósitos específicos. Tenemos un instructivo, tenemos un manual al que le debemos de echar mano día con día. Y no solamente en saberlo, en leerlo, sino en dejar que esto se haga vida en nosotros. Por eso me gozaba del cimiento, porque todos necesitamos revisar el cimiento. Y cuando el Señor me daba esto, hace el año pasado, yo le decía, Señor, muchos hablan de la gracia. Y yo creo que yo me considero una persona que fui alcanzada y vivo en la gracia, no en la ley de hacer obras para alcanzar favor de Dios. Pero oía tantas cosas alrededor acerca de la gracia. Y le dije, Señor, ¿qué es la gracia? Yo quiero conocer la gracia. ¿Para qué? Para que cuando yo camine y avance, mi paso sea firme y yo no vaya en un camino equivocado pensando que sé y que entiendo lo que en realidad no es. Y el Señor, me recuerdo que me habló estas palabras, me dijo, ¿quieres conocer la gracia? ¿Quieres conocer la verdadera gracia? Yo soy la gracia, me dijo el Señor. Y voy a revisar, me dijo, revisa mi palabra. Hablando de los 4 evangelios, porque casi toda la palabra es el Espíritu de Dios y es Dios, y Dios es la palabra. Pero el Señor Jesús me decía, revisa los evangelios y ahí vas a conocer la verdadera gracia. Y empecé a volver a repetir, a leerme para mí misma, para mi beneficio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hoy lo que yo quiero compartir contigo es el cimiento. El cimiento. ¿En dónde estás tú parado? La misma pregunta que Dios me hizo a mí. El edificio, ¿cómo estoy edificando? La misma pregunta. Yo te la quiero dejar en tu corazón en este día. Revisa tu cimiento. Y si tu cimiento está firme en la roca inamovible que es Cristo, perfecto. Porque cuando Dios me da esto del cimiento y empiezo a leer el libro de Mateo, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, es interesante que Él no empieza su ministerio con un despliegue de poder, ni de sanidad, ni de provisión. Si tú estás en tu casa o en un lugar, o cuando tú tengas tiempo, revisa la palabra, vea la Escritura. La Escritura es el manual en el cual tú te vas a poder conducir en este peregrinar, como lo hablamos ya la otra vez. Este es el manual para mi vida en este peregrinar. Voy a leer Mateo capítulo 4 y el Mateo capítulo 4, 17 me llama la atención cómo el Señor Jesús empieza su ministerio.
cómo empieza él a ser el predicador y el profeta por excelencia, el maestro por excelencia. Y dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Esto es, dice que después de que el Señor Jesús esperó el tiempo perfecto del Padre, cuando Juan el Bautista terminó su ministerio, su tiempo, él sabía que ahora le tocaba tomar la estafeta. Y así creo que en este tiempo es el tiempo de aquellos siervos y siervas que el Espíritu Santo va a empezar a inquietar, a recordar estas verdades que están en la palabra, que son beneficiosas para nosotros, porque son las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús en el capítulo 4, 17 de Mateo dice: después de que el Señor escuchó que Juan el Bautista había sido encarcelado y lo que ya sabemos, ¿verdad? Siempre es bueno leer toda la escritura, todo el capítulo, todo el versículo. No solamente agarres uno, porque nuestra alma siempre se va a querer acomodar a lo que a ella le conviene. Por eso muchas personas no quieren oír una corrección, una exhortación de parte de Dios con su palabra. Nos parece muy dura. Por eso es importante conocer la Escritura, porque toda la Escritura es beneficiosa para mí. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. La Nueva Traducción Viviente, el mismo Mateo 4, 17, dice: Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ha venido y viene pronto. Me impacta, me asombra cómo el Señor Jesús, cuando Él viene y empieza su ministerio, Él empieza diciendo: hay un reino, y en ese reino ya hay leyes establecidas. Y todo aquel que quiera venir, porque todos los que oyeron su voz y fueron atraídos por el Padre hacia Él, tenemos una responsabilidad. No vamos a venir al reino de Dios, no vamos a venir a este nuevo orden de las tinieblas, no vamos a ser trasladados de las tinieblas a la luz, del reino del Hijo, de las tinieblas al reino de Dios, para seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Voy a ser trasladada, voy a acercarme a un reino que ya tiene establecidos sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Yo voy a venir a ser una súbdita de ese rey. Voy a venir a ser una sierva de ese Señor. Me asombra cómo el Señor Jesús nos viene a establecer las cosas nuevas. Y lo que quiero compartirte y dejarte en tu corazón en este día es que creo que en el mundo espiritual es un tiempo de definición. Por eso te leí lo que quiere decir la palabra religión. Por muchos años, siglos y décadas ha habido una rivalidad entre dos cosas: una religión y una relación. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio es una relación, no es una religión. Por eso me llamó la atención lo que quiere decir religión. La religión es un sistema, es un orden que quiere estudiar, quiere hallarle una razón a todas las cosas. Decía una creencia humana. El Evangelio no es una creencia humana. El Evangelio es la palabra de Dios, es Dios mismo revelándose al hombre. Por eso dice Juan capítulo 1 que el verbo era Dios y estaba con Dios y se hizo carne. El Evangelio no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Por eso en el mundo espiritual, como en lo natural, creo que es un tiempo de definición.
Y me llama la atención cuando estoy leyendo Mateo capítulo 4, 5 y 6. Es interesante. Te aconsejo que vayas y leas, examines estas escrituras. El Señor Jesús viene a establecer las leyes de ese reino al cual Él nos dijo: arrepentíos de vuestros pecados. ¿Qué es arrepentirse? Es volvernos de un camino equivocado, es tornarnos, es dar una vuelta. Porque el reino de los cielos se acercó. Y cuando lees Mateo 4, 5 y 6, tú te das cuenta que está el Señor enseñando. Ley. Muchas veces decimos, no, nosotros no estamos en la ley, cierto, no estamos en la ley de ritos, de sombras, de figuras, lo que Dios le dejó establecido a Israel, cómo deberían de hacer las cosas. Pero la palabra ley quiere decir una enseñanza, una instrucción, un mandamiento. Y sí estamos en la ley, porque Hechos dice que la iglesia está sobre el fundamento de la ley, los apóstoles y los profetas. Pero ¿qué es la ley? Yo debo de entender que la ley a la que habla Hechos no es la ley de ir a hacer ritos, de ir a matar un cordero, de destazarlo, no. Está hablando de la enseñanza. Y cuando yo leo Mateo 4, 5 y 6, Jesús empieza a establecer la enseñanza, cómo conducirme con el prójimo, cómo hacer hacia mi prójimo, cómo debo de actuar con el prójimo, cómo debo de aún de actuar con el enemigo, porque Él dice ahí, dice, oíste que fue dicho. Él vino a establecer la verdadera enseñanza de lo que la ley quería para Israel. Israel era esclavo. Israel no sabía cómo conducirse como un hombre libre. Por eso Dios le dejó instrucciones, mandamientos, preceptos, leyes, enseñanzas. Y Dios solo le decía, si obedeces, si pones por obra, yo voy a hacer. No ha cambiado. El Dios de ayer, el Dios de hoy, será el Dios de mañana. El Dios de la generación pasada es el Dios de esta generación. El Dios de nuestra generación es el Dios de nuestros hijos. No cambia, no tiene sombra de variación. Por eso yo debo de revisar aquello que es de Dios y lo que no es de Dios, desecharlo y abrazarlo de Dios. Porque en todo, Dios quiere bendecirme. Quiere que sea, como dijo el Señor Jesús, yo vine a darles vida y vida en abundancia. ¿Y cómo voy a tener un fruto? ¿Cómo voy a dar fruto abundante si no estoy bien? Cuando a un árbol lo podan para que lleve más fruto, tienen que cortarle cosas que ya no le sirven. Es lo mismo. Muchas veces decimos, ¿cómo Dios quiere que yo haga esto? Si Dios sabe que yo... No, Dios nos ha dado toda clase de buena provisión para que podamos cumplir su propósito. Y me asombró cuando estoy leyendo. Digo, el Señor cuando Él empezó a poner un simiente firme. ¿Cuál es el simiente firme? Lo dice también Isaías. Isaías habla en el capítulo 28, versículo 6. Dice Dios, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un simiente firme. El que confíe no andará desorientado. Las palabras del Señor Jesús son, primeramente, el Señor Jesús es la roca. Y sobre esa roca yo debo de edificar, sobreedificar. Las palabras del Señor Jesús son los elementos con los que yo voy a ir edificando.
Y no estoy hablando de una casa natural, estoy hablando de mi alma, estoy hablando de mi ser interior. Pero primero tengo que entender algo, que yo he sido atraída a un reino donde ya hay leyes, donde ya hay mandamientos, donde ya hay estatutos. Y yo solamente tengo que ponerlos por obra, obedecerlos y ponerlos por obra. Porque cuando leía, averiguaba lo que quería decir religión, el Señor me habló. Eso es la opinión que el mundo tiene de una religión. Pero esto es lo que yo le digo a mi pueblo en el Evangelio. En el Evangelio no estamos tratando de practicar leyes morales o existenciales para ser mejores personas. No, en el Evangelio son 3 cosas que te van a dar como cuarto el fruto. Creer en Dios, obedecer a Dios y accionar nos dará como resultado la manifestación de las promesas de Dios, de las palabras que Él habla acerca de nuestra vida. Pero yo necesito primero creer, como hablábamos la semana pasada. ¿Qué es la fe? Fe es creer, estar seguro que lo que Dios me habla por su palabra, Él lo va a cumplir. No tengo por qué dudar. Porque Hebreos 12 dice que puestos los ojos en el autor y consumador, en el perfeccionador. El Señor Jesús no solamente empezó la fe, sino dice que la perfeccionó. ¿Y qué es perfeccionar? Perfeccionar es cuando algo está terminado. Entonces, ¿qué son las palabras del Señor Jesús para mi vida? Si yo las obedezco y las pongo por obra y las creo, van a dar el resultado que Dios por el cual las manda a mi vida. Y quiero empezar. A veces tú puedes tener un escrito que Dios mismo te ha dado, pero siempre está dispuesto a que Dios haga algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios dice su palabra en Efesios, si no me equivoco, capítulo 3, dice que Dios es multiforme, su sabiduría es multiforme. Dios no se revela solamente en una forma cuadrada, este es Dios. Y si es un rectángulo, no es Dios. Si es un triángulo, no es Dios. Dice, la multiforme sabiduría de Dios, la iglesia la dará a conocer a los principados y a las potestades en las regiones celestes. Quiere decir, Dios se va a manifestar a nuestras vidas de muchas maneras. Por eso las palabras del Señor Jesús tienen que ser con lo que yo voy a sobreedificar en el cimiento. Más aparte, dice Corintios que Él también nos ha proveído la provisión. Dice, muchos edifican con heno, paja y hojarasca. Y cuando viene la prueba de fuego, todo se consume, porque fue una fe vana, no fue algo verdadero, no fue algo que fue proveído por Dios. Pero dice que cuando nosotros sobreedificamos con oro, plata y piedras preciosas, dice que va a venir el fuego, pero eso no se va a consumir. Muchas veces queremos siempre en cosas que son importantes, y la vida en el Evangelio, nuestra vida espiritual es importante. No podemos agarrar lo que encuentremos al paso. Tenemos que ir a la provisión de Dios, porque nuestra vida espiritual es algo precioso, con lo cual no podemos mezclarle cosas baratas. Por eso me gustaba la instrucción del instructor, la enseñanza del instructor. La oveja no se traga la primera el alimento. Y puede ser lo que ella come, pero su estómago, su esófago no resiste medio triturado, menos entero. Y muchas veces nosotros, por andar a la carrera, ni masticamos, ni siquiera sabemos tomar agua a veces.
¿Por qué? Porque tenemos sed y agarramos y luego estamos queriéndonos ahogar. Por eso la oveja ya tiene eso dentro de ella. Ella sabe que si se traga la primera la comida, se va a morir. Y pareciera vergonzoso y sucio, ¿verdad? Ay, hermana, yo no voy a escupir. Estamos hablando de la palabra del Señor, ese alimento que es como miel, es una medicina. El alimento del Señor es diferente. A veces las tinieblas quieren pervertir, invertir, darle vuelta a las cosas buenas de Dios, pero estamos en un mundo espiritual más que natural. Por eso las comparaciones no podemos todas asemejarlas a lo que vemos, porque son espirituales. Y quiero leerte la palabra de Mateo capítulo 7. Eso era lo que quería compartir en este día. A la Biblia de la Nueva Traducción Viviente dice edificando sobre cimiento sólido, pero la Biblia iberoamericana dice el prudente y el insensato, pero vamos a dejarlo en edificando sobre cimiento sólido. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Creo que cuando tú vas a leer más arriba de Mateo 7:24 y vas a Mateo 6 y vas a Mateo 5 y vas a Mateo 4, te vas a dar cuenta que de esas palabras que él habló anterior, está hablando aquí en Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero escucha esto. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. La oportunidad de estas dos personas que edificaron fue exactamente la misma. Las pruebas, las tribulaciones, las luchas que azotaron a estos dos personas que edificaron fueron exactamente las mismas. Vientos, ríos y agua. Pero la diferencia de los dos es que uno puso atención y puso por obra las palabras y el otro no. Y en este día yo quiero que examines tu corazón. Muchas veces acontecen situaciones a nuestra vida y hay dos tendencias. O le echábamos la culpa a Dios o le echábamos la culpa al diablo. Pero nunca nosotros nos hacíamos responsables de las cosas que nos suceden. Y cuando yo leo en la Escritura en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, Dios de continuo y de constante les decía, cada vez que Dios los ayudaba y los auxiliaba con cosas asombrosas, portentosas, en batallas, en victorias, Dios les decía, si tú haces lo que yo te mando por medio del sacerdote y del profeta, yo te entregaré a tus enemigos en la palma de tu mano. Israel no tenía ni que hacer nada. Y todos conocemos la historia de Gedeón. Todos conocemos la historia de Josafat.
Eran 13 ejércitos, dice Segunda de Crónicas 20, eran 3 ejércitos de 3 reyes que se habían unido para venir y destruir a Josafat, rey de Israel. Pero dice la palabra del Señor que este rey sabio fue al altar del Señor y llevó, yo creo que en ese tiempo no era una carta, ni era un email, ni era un texto, sino era un pergamino quizá, ¿verdad? No sé. Dice que él fue al altar de Dios y presentó esa noticia, donde lo estaban amenazando, amedrentando, diciéndole, te vamos a destruir, te vamos a matar, te vamos a atacar. Dice que él fue al altar de Dios y fue sincero con Dios y le dijo, Señor, tengo temor. Y relata la historia, te aconsejo que la leas, Segunda de Crónicas 20. Entonces Dios envía a sus siervos, al profeta, y dice, así dice el Señor, que no es vuestra la guerra, sino del Señor. Y el Señor les iba a dar la victoria. Y el profeta le empieza a hablar al rey y al pueblo. Y hay una condición que al final el profeta les dice, creed en el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y el Señor Jesús, el profeta por excelencia, Él dijo, ¿a qué compararé un hombre que no solo oye mis palabras y cree en mí, sino las pone en obra? Será un hombre sabio. Al Señor Jesús lo impresionamos poniendo por obra lo que Él nos enseña, su palabra. Lo asombramos. Pero cuando no, ¿qué hacemos al corazón de Dios, aquellos que hemos probado la bondad de Dios? Por eso no hay excusa. Muchas veces hay, como decía, ¿verdad? El insensato no tuvo ruina, tuvo grande ruina. Por eso en este día, cuando tú examines tu corazón, si has tenido pérdidas en tu vida, no te desanimes ni te desalientes. La palabra de Dios no es para desalentarte. La palabra de Dios es para confrontarnos, para examinar nuestro corazón. Y si hemos estado haciendo algo incorrecto que nos ha producido grande pérdida, es porque Dios quiere que nosotros nos confrontemos con nuestra realidad y hagamos lo correcto. Nunca es tarde. Es tarde cuando se quiere persistir en el camino de necedad, de desobediencia, de rebeldía, pero nunca es tarde cuando el Señor nos confronta y nos hace examinarnos y nos da una determinación. Ahora, ¿qué escoges? ¿Quieres ser un hombre sabio? Sencillo. Solo pon por obra las palabras que yo ya te he hablado. ¿Quieres seguir siendo un hombre necio, una persona necia? No las pongas por obras. Las has oído, las sabes, pero el secreto es ponerlo por obra. Y eso dijo el Señor Jesús en Juan 15. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? En que guardan mi palabra, obedecen mis mandamientos y la ponen por obra. Con esto conocerán que son mis discípulos y que me aman. ¿Cómo yo voy a decirle a un señor o a un rey que le amo y no hago lo que ese rey me manda ni lo que ese señor me ordena? No puede ser, no puede ser. Por eso en este día yo quiero que tú reflexiones en tu corazón, porque Dios quiere hacer grandes cosas con su iglesia, con su pueblo, con su linaje, con su nación santa, ese pueblo que Él escogió para anunciar las virtudes de Él. Él quiere desarrollar su plan, su propósito, cosas mayores que vosotros haréis, dijo el Señor. Y no es quizá con poder como Israel esperaba. Israel se decepcionó porque él esperaba ver a un hombre, no sé, un hombre
poderoso, portentoso, con ejércitos, un ejército más grande que el de China, quizá más de 200 millones de soldados, con seres alados. No sé cuál era el pensamiento que Israel se formó cuando el Señor Jesús vino y empieza a hablar. Se decepcionaron porque en su mente quizás se habían creado un héroe que no era la manera de su imaginación. Era la manera como estaba profetizado en Isaías 53. Varón experimentado en dolor y quebranto, al cual lo herimos, al cual fue golpeado, el cual fue humillado, el cual recibió oprobios por nosotros. La manera de Dios de hacer las cosas no es como tu pensamiento ni es como mi pensamiento. Pero una cosa Dios quiere de nosotros. No solo que le creamos, no solo que le obedezcamos, sino que le pongamos por obra la orden que Él nos da, la instrucción que Él nos da, porque es para nuestro beneficio, para que Él pueda cumplir lo que Él ha hablado. Yo estoy asombrada, maravillada y créeme que aún en mi propia vida yo le digo, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Quiero leerte cómo cierra, ¿verdad? Las multitudes. No eran 100, ni eran 1000, ni eran 3000, ni eran 5000. Dice aquí multitudes. Dice, cuando Jesús terminó de decir el mismo capítulo 7, el versículo 28, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. ¿De qué se asombró la multitud cuando oían al Señor Jesús? De que sanaba leprosos, porque antes del capítulo 7 dice que en el capítulo 4 dice que Él sanaba. Él sanaba toda clase de personas. Sanaba paralíticos, endemoniados, sordos, mudos. Él hacía milagros. Pero lo que asombró a las multitudes no era tanto los milagros. Claro, se maravillaban. Pero dice aquí en esta versión, dice que se asombraron de las cosas que les enseñaba. Cuando tú vayas a leer estos capítulos de Mateo, te vas a dar cuenta cómo el Señor viene a enseñar verdaderamente lo que Dios quería que Israel entendiera. Y Él dice ahí, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo te digo, bendice, ora por los que te ultrajan, bendice al que te maldice. Y no solo eso, perdona como yo te he perdonado. Esas son las instrucciones para nosotros, para la iglesia, para los que nos decimos ser de la gracia. Esta enseñanza es para nosotros. En esto está el poder, en la humildad, en la humillación de nosotros mismos, en el perdonar, en el bendecir, en el orar, en el no guardar en nuestro corazón nada contra nadie. Porque previsto esto del cimiento, habla del árbol que da buen fruto. No solamente es arrepentirnos y volvernos de nuestro mal camino, sino también, Juan dijo, muchos aquellos que les entró quizá el temor o el remordimiento, y eran del pueblo de Israel, no eran extranjeros, eran del pueblo de Israel. Le dijo, ¿por qué vienen a que los bautice? Quizá les dio temor, quizá en su conciencia, pero hay algo que me maravilla en este tiempo. El Espíritu Santo va a dar testimonio de tu vida, de que tú te has arrepentido, de que tú te has vuelto y de que todo lo que haces dé buen fruto para Dios. De ese buen fruto que tú vas a dar, el Espíritu Santo va a dar testimonio. Creo que es un tiempo de determinación, creo que es un tiempo como el tiempo que vivió Israel en el capítulo 18, si no me equivoco, de Reyes, cuando el profeta Elías vino, dice que gobernaba Acab. Y Acab era un rey que había
llevado al pueblo de Israel, lo había desviado a adorar otros dioses, otros ídolos, cosa abominable delante de Dios. Y cuando Elías viene y restaura el altar, esa comunión al Dios verdadero, al único Dios, al Dios que el pueblo al que él había alcanzado solamente debía de adorar, servir y obedecer. Y cuando Elías hace todo lo que Dios le manda, me llama la atención estas palabras del pueblo, no fue del profeta. El profeta, yo le puse ese tiempo ese milagro, ese acto profético que Elías hizo de restaurar el altar. Me llama la atención la oración de Elías. Dice en el capítulo 1 de Reyes 18:37, dice: oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Lo que quiero dejarte en tu corazón en este día es: examina tu simiente. ¿En dónde estás parado? ¿Estás parado en la roca? ¿Estás edificando con las palabras del Señor Jesús? ¿Eres un hombre, una mujer de Dios con el carácter de Él? Que Él quiere mostrarse al mundo, Él quiere reconciliar al mundo con un mensaje que ha puesto, pero con su imagen. Porque sus palabras que se han hecho vida en ti van a manifestar a Dios en ti. Me gustaba lo que el profeta decía, que se sepa que tú eres Dios y que tú los haces volver a ti. Dios quiere que nosotros cumplamos el propósito, pero tenemos que hacer lo que Él nos manda. Ojalá que en esta semana por venir puedas tú meditar en esta palabra que compartimos hoy en este día, y que la palabra del Señor haga el efecto como estos discípulos cuando iban a Emaús. Si hay algo que no está bien, si hay algo que has dejado, que has abandonado, ojalá que Dios pueda hacer arder tu corazón nuevamente y volverte a Él, a las palabras de tu Señor, a los mandamientos de tu Rey, para que hagan el efecto y produzcan vida y fruto en abundancia. Que tengas una linda semana y espero verte pronto, y sé muy bendecido, porque Dios se deleita en la bendición de su pueblo y de sus siervos.